SR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es viernes de resumen de la semana. Y a que no adivinan quién me acompaña en este resumen de la semana del día de hoy, porque el profesor Oscar Valles está en asuntos académicos electorales de la Universidad Metropolitana y pide excusas porque me dice literalmente, esto está complicado, los muchachos necesitan orientación y bueno, ese es su rol, él es profesor y está ejerciendo la orientación adecuada. Bueno, pues me acompaña, aunque ustedes no lo crean, Daniel Lara. Hemos llamado estos episodios Viernes con Daniel Lara. No se los pierdan, esto va a quedar grabado para la posteridad, nos acomodamos, nos espolvamos. Le acaban de empolvar la nariz, porque va a salir la segunda vez que sale el día de hoy en Radio Caracas Radio. Sí. Y bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Thaís. Espero estar a la altura del compromiso, haciéndole la suplencia al profesor Oscar Valles, al cual siempre escucho y sigo con mucha atención. Bueno, estamos seguros de que sí, porque además tantas cosas de hablar contigo, Daniel, todo lo que conversamos en ese chat, nosotros tres, si eso se publicara el día de mañana, yo, bueno, no sé, nada más explosivo, pero bueno, nada que no digamos al aire. En realidad, nada que la gente es. No se imagine y que la gente no sepa también. Así es. Pero bueno, es el cierre de la semana y nosotros vivimos como en Venezuela, como en una montaña rusa, pero del terror, siempre al borde del precipicio, de vértigo en vértigo, ¿no? Nosotros de error en error, que es lamentable. Porque si estuviésemos en el 2005, Daniel, yo digo, bueno, en el 2005 todavía la gente no le veía las costuras, no habían salido toda esa bibliografía sobre la revolución, sobre el chavismo, sobre los comunistas, los militares, y bueno, la gente sospechaba, ni siquiera sospechaba, vivía una vida. Además, algo muy importante, los altos precios del petróleo, el barril a más de $100, eso era una cortina, tupido velo que no permitía que la gente viera, porque entonces había Cadivi, la gente viajaba, el Estado subsidiaba los viajes de los venezolanos, los contratos, los enchufados, y creció aquello, pero mientras tanto la revolución iba avanzando. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, el 2010 todavía había gente, pero Daniel, en el 2017... en serio, nos niegan. Primero ganamos la Asamblea Nacional y había que aprovechar esos primeros 100 días, instaurar un CNE, reformar la ley del TCJ. Lo voy a repetir hasta que se me desprenda la lengua, porque una ley se deroga con otra ley. Acabar con esa locura de los express, los magistrados de express. Correcto. Que fueron los que sacrificaron, después crucificaron esa Asamblea Nacional. Pero ya al día de hoy todavía nuestra dirigencia no conoce al enemigo. ¿Cuánto nos costó que reconocieran que esto era una dictadura? Tuvo que decirlo Almagro, tuvo que decirlo Trump, tuvo que decirlo el Parlamento Europeo, tuvo que decirlo Santos, tuvo que decirlo Arias en Costa Rica, tuvieron que decirlo los expresidentes, y al final quienes de último dijeron que esto era una dictadura fue la dirigencia política opositora. Yo quiero preguntarte, ¿por qué? ¿Será que ellos se identifican con los modos de hacer política de esta gente? ¿No les parece tan malo que se viole la Constitución y las leyes? ¿No les parece tan malo que ellos lleguen hasta el 2018, hasta octubre, y Nicolás Maduro entregue o sea ratificado el 19 de abril del 2019? Thaís, esta mañana yo le decía a uno de los compañeros acá de la emisora que me hacía preguntas como esa también, y quizá más airadas. Y yo llegué a una conclusión. Si nosotros asumimos que esto no es una oposición, todo tiene explicación. Es decir, si nosotros asumimos que no hay voluntad de desplazar al régimen, no hay voluntad de gobernar,
No hay voluntad de construir país. No hay voluntad de restaurar la república. No hay voluntad de reinstaurar la democracia. Si nosotros asumimos todo eso, ya allí, como ciudadanos, si es que nos asumimos como ciudadanos, porque esa es la otra, ya allí empieza entonces el verdadero tránsito, que es, bueno, para salir, para tener una dirigencia, necesitamos tener una ciudadanía que la exija. Entonces hay que construir ciudadanía. Una ciudadanía exigente. Una ciudadanía que exija. El ciudadano exige. Eso significa criticar, reclamar, exigir. ¿Exigirles qué? Exigirle respuestas que cumplan, que actúen en función de su cargo. Fíjate, hay algo muy importante. Nosotros, los venezolanos, que tenemos algunos problemitas de ego y que le criticamos el ego a los demás. Por ejemplo, a los argentinos. Tú ves el proceso político que se está viviendo en Argentina. Sí, claro. En los últimos años. Y los argentinos, habría que revisar que hay una ciudadanía en Argentina que emerge luego del doloroso tránsito por la dictadura militar. Cuando salen de la dictadura militar, cuando salen del doloroso proceso de la pérdida de la guerra de las Malvinas, surge una ciudadanía. Surgen unos ciudadanos que le exigen. Cuando yo escucho, veo los resultados electorales del domingo pasado en Argentina, yo me sorprendí mucho porque, caramba, la crítica que hay de los ciudadanos contra Macri es una cosa que no le dan tregua. Pero así como no le dan tregua, dicen, bueno, pero vamos a votar por él, y lo siguen criticando. O sea, le dan una oportunidad. Dicen, bueno, hay que darle chance, apenas tiene un año, es necesario que tenga la mayoría, es necesario que tenga los gobernadores, que tenga una fuerza suficiente, pero eso no significa que cuando le dan el voto le dan una carta blanca. Sigue la crítica, lo critican ferozmente. ¿Dónde dejas a la sociedad brasilera? Por ejemplo. La sociedad brasilera sale a la calle. No la convoca la MUD, la convoca la dignidad. La dignidad que provoca un juicio de valor de algún gobernante o de algún político o alguna decisión gubernamental que los afecta directamente. No tienes que convocarme. Me afectó que elevaras los precios del transporte, me afectó que vayas a construir una autopista y eso me va a afectar mi tranquilidad. Cualquier cosa que afecte la tranquilidad de esa ciudadanía. Salen, exigen, condenan, reprochan y exigen. Si no se cumple, a los 6 meses exactos vuelven a salir. Para que le cumplas lo que habían exigido y no le habías cumplido. Yo he utilizado un término y alguna gente lo ha sentido irrespetuoso y yo no puedo hacer otra cosa que seguirlo utilizando, que es el término del falso ciudadano, la falsa ciudadanía. ¿A quién me refiero yo cuando hablo de la falsa ciudadanía? A esas personas que creen que son ciudadanos solamente porque votan y creen que su único deber como ciudadano es ir a votar. O sea, ir, voto y me voy para mi casa. Además, votar sin elegir. Exactamente, pero votas porque sí, sin cuestionar el sistema, sin cuestionar si de verdad tu voto es respetado. Y no me refiero solamente a que tu voto se cuente, me refiero a que a ese al cual tú elijas le permitan ejercer el cargo para el cual tú lo votaste. O sea, no puede ser que yo escoja un alcalde y vengan y le quiten las competencias. O sea, eso es como que tú me robes el premio después que me lo gané. El ciudadano o la persona que va y considera que su único rol como ciudadano es votar y luego se va para su casa o se va para la playa, no reclama, no vigila, no hace contraloría, no le pide al alcalde al cual eligió que vigile sus aceras, que vigile los árboles, que vigile el cuerpo de bomberos, que haga la labor normal de todo alcalde en cualquier parte del mundo, que aquí parece que a los alcaldes les molesta cuando uno se los dice. El alcalde es el conserje del ciudadano que lo eligió. Yo diría que hasta el presidente es el conserje. Claro, de un país. Pero cuando tú ves eso, cuando tú ves que ese ciudadano se niega a participar, se niega a criticar, y no es nada más a los gobernantes. Un ciudadano, yo oye con espanto, porque nosotros estamos obligados acá a tener varios televisores en las canales nacionales a ver cuando hay cadena, y cuando uno ve lo que están transmitiendo los canales nacionales en horario infantil en la mañana, lo que se está transmitiendo en los canales como programas de entretenimiento, esa basura que se transmite en los canales nacionales. Y yo le decía hoy a una compañera, a nuestra productora Juliet, le decía, mira lo que están viendo de Venezuela ahorita en el mundo. ¿Tú te imaginas que nosotros nos saquen por ese programa? Por esos bodios que están sacando en la televisión.
Nadie lo reclama eso. Yo quiero una mejor televisión. Porque si eso es una, si eso es una concesión que da el Estado, el ciudadano tiene derecho a exigir una mejor televisión, una mejor, que le digan la verdad en los medios, que abran el compás y que entrevisten a todo el que tenga una opinión y no nada más a una sola persona o a una sola línea de opinión. Que los medios de comunicación sean responsables para con la ciudadanía y para con la sociedad. Todas esas exigencias. Exigir. Aquí no se ha movido una paja con el cambio de currículo escolar. Aquí se cambió el currículo escolar y no ha habido una sola protesta frente a eso. Nadie se ha quejado. Eso es una labor ciudadana. Aquí no hay una labor ciudadana, no hay una ciudadanía que se involucre con esas cosas y hay una gran dejadez. Yo creo que esto no es la primera vez que pasa y siento que tiene mucho que ver con el tema del voto. Creo que esto se vivió más o menos igual al final de los años 80 y principios de los 90, cuando la gente desvinculó sus problemas de su voto. Cuando aquí la gente empezó a decir, no, bueno, el problema de que haya huecos en las calles no tiene nada que ver con quien yo vote. Porque total, siempre van a ganar los adecos o los copellanos. Cuando la gente se desvinculó de eso y los aparatos partidistas prácticamente capturaron las elecciones, en las que aquí votaban los que estaban inscritos en partidos, las famosas maquinarias, y no la ciudadanía, cuando eso ocurrió, eso sí fue la antipolítica. O sea, no eso que se inventan aquí ahora, de que si los criticas es antipolítica. De que si los criticas, qué distorsión tan grande. Eres antipolítico. Así no, aquí la desvinculación entre el ciudadano y el poder de su voto fue una gran desgracia para la democracia venezolana, que tuvo algunos atisbos y algunos momentos en los cuales en algunas partes se logró revertir. Pero por esa puerta fue que entró Chávez. Por esa puerta entró Chávez y yo quiero ponerte un ejemplo. Ya tenemos a nuestro invitado en línea, que es el profesor Alexander Guerrero. Ya le vamos a dar la palabra para que converse con nosotros sobre este tema que es importantísimo y además él tiene toda una tesis y sobre lo que está pasando hoy con PDVSA y si paga o no paga, si tienen los fondos, si no tienen los fondos y qué banco se va a atrever a recibir esos fondos de una PDVSA y de un país que está sancionado. Ya lo tenemos en línea, lo saludamos, pero quiero ponerte este ejemplo, Daniel. Nosotros, yo estaba muy pequeña, pero nuestros padres. Comenzó una etapa en los años 70, 80 de inseguridad en Venezuela. ¿Qué hizo la ciudadanía? Subió los muros y puso rejas. No demandó, no exigió contundentemente al Estado, a los gobernantes regionales, la seguridad adecuada. Así es. Cuando la cosa se fue implementando, cerramos las calles. Y cuando se puso peor, cerramos las urbanizaciones. Como si el problema no estuviese afuera. Es correcto. Nosotros nos encerramos los ciudadanos, no exigimos, nos da pena decirle al charcutero, tienes que darme 150 gramos, no me des una loncha más porque no la puedo pagar, o al de la gasolina. No somos una sociedad que tiene la cultura del reclamo. Creo que somos una sociedad que necesita, y le cayó como anillo al dedo, una MUT que regulara sus marchas, sus protestas, su voto y hasta su calidad de vida y su momentum para hacer oposición. Sí. Entonces ahora estamos acorralados. Me preguntaba cuando la oposición venezolana ahí sí fue por la abstención, perdió las gobernadoras en las gobernaciones en las últimas elecciones, porque rodaron la fecha y nadie reclamó haber rodado la fecha, lo rodaron para el 16 de diciembre y Capriles supuestamente no había defendido bien los votos. En ese momento me preguntaba un hombre que es influyente en los Estados Unidos, que es un latino muy influyente, me decía, ¿qué le pasó al pueblo de Venezuela? ¿Se acostumbró? ¿Es un pueblo aguantador? A mí esa pregunta se me quedó en el corazón, porque aquí muchos hemos luchado sin parar, y yo viendo lo que está pasando hoy, este estado de petrificación, que algunos creían que la calle iba a sacar a Nicolás Maduro, y que la dirigencia política no complementaba la lucha de calle con la lucha política desde la Asamblea Nacional. Cuando veo la Asamblea Nacional hoy cerrada, y yo pronosticaba que iba a ser la Asamblea Constituyente la que la iba a cerrar, pero fueron ellos solos. Entonces quedamos en un absoluto estado de indefensión y nos toca y nos corresponde ejercer ciudadanía. ¿Estamos dispuestos? No lo sé, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Alexander Guerrero. Bienvenido, Alexander, a buen provecho. Estamos aquí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Estoy aquí con Daniel Lara Farías. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Alexander? Mucho gusto. Bueno, Caramba. Qué bueno poder conversar por esta vía. Alexander. No, igual de bueno, te estaba oyendo. Sí.
Me voy a meter allí rapidito. Adelante. Eso que estabas hablando. Sí. La literatura económica, eso que tú estabas describiendo, tiene un nombre. Uh-huh. Es prestado en la economía, pero viene de un autor alemán, Max Weber, que se llama patrimonialismo. Uh-huh. Patrimonialismo es un régimen africano, por esencia, que opera en una sociedad donde los bienes de esa sociedad, inclusive en manos de privados, más los bienes en manos del Estado, por las clases políticas que gobiernan, consideran esos bienes como parte del Estado. Y entonces imponen condiciones de vida, imponen reglas, todo lo controla. Lo que estaba diciendo Thais, que lo hacía la MUD, que controlaba, que me pareció buenísimo eso que dijiste, Thais, que controlaba las marchas de los venezolanos, de las marchas, de los problemas políticos que se presentaban en la calle, todo lo dirigía la MUD. Porque parte de un régimen que es centralizado, donde el ejercicio de la política se hace fundamentalmente en base a un garante nacional que todos adoran y quieren como el gran líder. Y hemos tenido desde José Tadeo Monagas para acá cualquier cantidad de líderes similares. Sí. Chávez es uno de ellos, pero también Lucinchi fue uno de ellos, y Cap fue uno de ellos en su primer gobierno. Es decir, y lo fue Luis Herrera, y Caldera fue 2 veces. Sí. Quizás el único que no fue Rómulo Betancourt y a lo mejor Raúl Leoni, que tenían otra estructura mental de gobierno, era otra cosa. Rómulo lo demuestra cuando no va por segunda vez a la presidencia, que fue un error. Rómulo debió haber ido a la segunda presidencia. Ahora, Alexander, sí, particularmente sobre eso, hay algo que a mí siempre me ha rondado la cabeza con respecto a la forma como hacemos, como se administra en Venezuela, vinculado a la forma como el ciudadano ve el hecho administrativo, el ahorro, el gasto, la inversión, etcétera. Al regreso del corte comercial, quisiéramos conversar contigo sobre esas cosas que hoy vemos como normal aquí, que es que se gaste los gastos onerosos terribles que tenemos acá, como si fuese una cosa nada más del gobierno y como si no fuese la sociedad la que actúa así, hasta en lo más privado y en lo más doméstico. Vamos a ir al corte, Thais, y ya regresamos con buen provecho esta tarde. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve, y síganos en Twitter, @rcr750, @prensaRCR. Y buen provecho. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve, y síganos en Twitter, @rcr750, @prensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Seguimos en Buen Provecho, Thais. Así es, con nuestro invitado Alexander Guerrero en línea. Alexander, uno normalmente habla de la cosa administrativa como si fuese algo netamente de los gobiernos y no de la sociedad. No era en el caso de Juan Vicente Gómez, que era un hombre que tenía cultura de hacienda. La forma de hacer las cosas no correspondía a la forma como se hacían las cosas en la sociedad de su tiempo. No era Rómulo Betancourt un hombre austero, y él y su generación, y Leoni, y Gonzalo Barrios, y Jovito Villalba, que veían la corrupción como una cosa abominable, que veían vivir a la sombra del Estado como una cosa horrible, y por esa razón administraban como administraban. Y no nos hemos convertido en cierto momento para acá en unos grandes dispendiosos y unos gastadores compulsivos, y por eso tenemos los administradores de la cosa pública que tenemos. Sí, hay un fenómeno que no lo vivimos nosotros, pero el resto de América Latina ha logrado vivir a la manera occidental.
ortodoxa, una sociedad, regímenes inclusive en periodos dictatoriales. Pero en los años que la democracia llegó a América Latina, llegó vestida de otra forma. Hay mucha influencia americana, que es el contrapeso entre los diferentes poderes. Pero la carencia de un solo negocio del Estado que era capaz de mantener a media Venezuela, como es el caso del petróleo, en el resto de América Latina no era así. Es decir, tú lo hablabas de Argentina y es lógico, el 99% del PIB argentino es producido por los argentinos. Y de eso el 60% es producido en el campo, en la agroindustria fundamentalmente, y ellos son el segundo o el tercer país en el mundo en la agroindustria de calidad. El argentino, entonces, uno a veces no entiende cómo ellos logran arrodillarse a un Perón, cómo un régimen de esa naturaleza es capaz de poder destruir un país teniendo una sociedad que vive de su trabajo, de su sudor y sus manos. En el caso venezolano, después de Raúl Leoni, el petróleo comenzó a subir de precio. Cuando Caldera se va, sube los precios en plena conflicto en el Medio Oriente, y entonces cuando llega Carlos Andrés Pérez se consiguió que estaban las arcas llenas, porque bueno, el petróleo ya estaba costando 14, 16 dólares después de haber subido de 2 dólares. Allí se creó una visión de Venezuela rica, que es un gran error, porque un país porque tenga tales o cuales cosas no es rico. Lo rico se hace con la mano y la cabeza. Los países que son ricos lo han hecho con la inteligencia de su gente, con los recursos que pueda tener, que no son muchos. Japón es un ejemplo, Suiza es otro. Singapur quizás sea el gran ejemplo de todos los ejemplos. Pero esas sociedades tenían otras cosas. Es decir, el hombre, las manos, el trabajo, y no tenía el Estado patrimonialista que tiene Venezuela con el petróleo, donde llega a ser parte de la sociedad del Estado. La sociedad pasa a ser como algo que los políticos administran como ellos quieren, de acuerdo a sus intereses. Uno lo llama los intereses políticos, partidistas. Es lo que ha pasado con la MUD. Sí. Es decir, ahí hay un grupo de partidos que tienen por costumbre gobernar como lo hicieron sus antepasados. La mayoría de ellos son cooptados por sus propios líderes en aquella época, y hoy resultan líderes políticos de todo el mundo, pero tú ves cuando viene el momento que tienen que ser líderes, no lo son. Porque en la sociedad que se creó no es para eso. Y andamos buscando el líder y no lo conseguimos. Porque la tesis nuestra es: alguien tiene que venir a salvarnos. Así fuimos acostumbrados durante toda una vida, yo diría desde el 72, 73 para acá, que es cuando más o menos comienza la tragedia venezolana ya a nivel de pesadilla. Alexander. Hasta que comienza ya como una realidad a vivirse, quizás en los últimos años de Caldera, cuando comienza la crisis financiera, que es donde comienza el rompimiento de Venezuela, francamente, en esos años 94, 95. Sí, estamos conversando con Alexander Guerrero. Alexander, tenemos que identificarte. Absorbían el poder desde los centros de los partidos hasta abajo en todas las actividades. Eran maestros, eran sindicatos, eran profesionales, eran agricultores, todos en manos de los partidos políticos. Es lo que uno llama la partidocracia. Yo no sé si el término está bien utilizado, pero el concepto es patrimonialismo. Es decir, ellos se creen en el derecho de todo dictarlo, de todo llevarlo, cuando comienzan a acabarse los reales. Digamos que cuando el presupuesto de la República es puro déficit fiscal, que no hay cómo producir dinero que no produzca inflación, entonces comienza el país a caerse por pedazos. Ahora, Alexander, en este momento en el que estamos hablando, Alexander, tenemos una gran complicación. Ahorita Venezolana de Televisión, en este preciso momento en el que hablamos, está anunciando que Venezuela canceló el principal bono PDVSA 2020 y dice que bueno, que eso es un gran logro y un gran éxito, que haber pagado lo que se debía. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Pagaron 821 millones de dólares. Bueno, ahí está David, tu colega economista David Paravicini, declarando, diciendo que eso ha sido un gran logro de Venezuela, haber cancelado el principal bono doble colega, porque es experto petrolero también, como Alexander Guerrero. Pero es logro
Es decir, lo que están es raspando la olla. Pero ese dinero es nuevo o eso es un préstamo? No, en el año 2015, en enero, comenzó el retorno del oro a Europa. Cuando, me voy a retener aquí 2 minutos rapidito. Cuando el oro lo trae Chávez de Europa a Venezuela, lo transporta a Venezuela, el oro monetario, apenas esos aviones que despegaron, el oro dejó de ser monetario. Y ese mismo momento, ese mismo enero, Venezuela dejó de enviar la información al FMI y los organismos internacionales porque no sabemos, o no sabían, o no saben, no se certifica ni se garantiza que realmente ese oro está en poder del Banco Central de Venezuela. Así está en poder del Banco Central de Venezuela. Cuando ese oro estaba en custodia en los sitios donde funciona el mercado internacional del oro, la salida y la entrada de esos oros eran con unas certificaciones que daban los bancos de primera línea, entre ellos centrales y otros bancos muy grandes de primera línea que eran custodios de ese oro. Entonces el oro no se tenía por qué mover, porque físicamente es muy incómodo mover oro, sobre todo por lo seguro, además de lo pesado. Cuando ese oro llega a Venezuela, ya no es oro monetario y no sabemos dónde se encuentra. Es decir, puede estar en las bóvedas del Banco Central. Creo que Francisco Rodríguez fue ahí al Banco Central y él hizo una especie de un acto así tipo a los ricos MacPato, dijo que había conseguido el oro, brillaba y era amarillo y lo tocó con la mano. Y el lingote pesaba 1 kilo y tanto. Quizás lanzando una especie de publicidad al mundo de aquí está el oro. No se sabía en el mundo dónde estaba el oro, así estuviese en Caracas. Porque desde el punto de vista de la regulación del mercado internacional del oro, este oro ya no existía en el mercado internacional. Lo guardaron en Caracas, supuestamente, vamos a suponer que lo habían guardado, y llegó el momento entonces en lo cual el gobierno se quedó sin dinero y comenzó a vender las joyas de la corona. Las joyas de la corona es el oro, y comenzó de nuevo el viaje a Suiza. En vía contraria, mi contabilidad, alrededor de casi 5.000 millones de dólares de dólares en oro que ellos exportaron a Suiza, y no lo publicó el Banco Central de Venezuela. No tenían por qué publicarlo si no querían, sino tú te ibas a las estadísticas de comercio exterior Suiza y ahí te aparecía tantos kilos de oro vienen de Caracas, tantos precios, ese es tanto. Y eso es libre, eso es gratis, y las estadísticas te lo dicen. No se puede esconder. Así como se esconde, como decía Carlos Pérez, ni la tos ni la riqueza, pues igual pasa con el oro. El oro no sabe dónde está este último grano. Cada lingote o tonelada de oro que llegó a Suiza, a la London Bullion Market, que es la compañía que se encarga de hacer estos registros, tuvieron que registrar ese oro de nuevo. Y una vez que terminó el registro, a los 90 días, comenzar a negociarlo en lo que yo llamo empeño, pero le llaman pignoración, lo llaman swap. Vamos a llamarlo empeño para que la gente no lo entienda, toda la gente que nos está viendo. El empeño es que tú vas y empeñas una prenda, te dan un dinero y cuando tú tienes el dinero vas a sacar la prenda. Eso es lo que se hace con eso. Así es. Entonces, al registrarlo, ese oro pudieron negociarlo. ¿Y qué hicieron esto? Agarraron a los bancos, no los bancos americanos ya, pues ya no querían nada con Venezuela en el año 2015, sino que fueron a los bancos europeos, y el Deutsche Bank, aunque el Citibank tiene uno, armaron los empeños. En esos empeños, por 2.000 millones de oro de la semana pasada, por ejemplo, se venció. Venezuela le entregó un certificado al banco, el Deutsche Bank, lo tomó y contra ese volumen de dólares en oro, giró un préstamo a Venezuela por 1.200 millones de dólares. Ese préstamo quedó garantizado con ese oro que estaba pignorado a Suiza, al Deutsche Bank, el banco alemán. Al vencerse eso, el banco alemán le pregunta al Banco Central de Venezuela, ¿qué va a pasar? ¿Va a pagar o ejecutamos? Entonces recibieron una carta del Banco Central de Venezuela que podían tomarse el oro, y el oro pasó entonces a propiedad del Deutsche Bank. Perdimos la prenda. Entonces eso es lo que están haciendo. Vino el primero, el segundo es probablemente sea el chino, donde hay 1.200 millones de dólares en empeño, y un tercero que tiene el Citibank desde hace algún tiempo. Y entonces, ese dinero, vamos a llamarlo las joyas de la corona, con eso que están pagando. Pero lo que acaban de pagar hoy fue el capital del bono 2020, que creo que son 861 millones de dólares, si no me equivoco.
Ese es el... Ahora, explícanos algo, Alexander. Venezuela, sí. PDVSA, las sanciones. Nicolás Maduro está sancionado, PDVSA. ¿Cómo hacen la transacción? Tú nos has explicado que bueno, que ya se había previamente negociado el oro, perdimos el oro. En una situación normal, con Estado de Derecho, ¿cómo debió haber salido ese oro y cómo hacen estas transacciones con Venezuela sancionada? Lo que ocurre es que el banco no lo hace. El Banco Europeo no lo hace teniendo corresponsalía en los Estados Unidos siempre y cuando ese activo no haya sido perjudicado por una sanción como la que hizo el gobierno de los Estados Unidos. La sanción del gobierno de Trump fue tejida como una especie de bisturí, una cosa sí, otra cosa no, de manera de no perjudicar el sistema financiero americano, a bancos americanos, claro. Porque hay muchos bancos que tienen fondos. Entonces fue una labor de meticulosa de que se iba a sancionar, que no, de manera de no causar daño allá. Mientras no haya un cruce de ese tipo de transacciones con los Estados Unidos, ese oro y Europa, entonces puede perfectamente venderlo y es lo que le queda. Claro. Porque PDVSA no tiene líneas de crédito en la banca internacional. Ahora, Alexander, esta costumbre y esta cosa de andar empapelando con bonos el futuro económico del país, ¿cuándo arranca esto? Porque yo recuerdo el escándalo que hubo en el año 97-98 con el famoso canje de bonos Brady por bonos globales y todo lo que eso significó en su momento. De ahí en adelante, entonces aquí parece que en Venezuela la moda era, bueno, si necesitamos dinero, saca un bono, y si necesitas más dinero, canjea ese bono. Esto, ¿hasta dónde nos lleva esto? ¿Esto comenzó y dónde va a terminar esto? Ocurrieron algunas cosas, pero en principio no importa que tú debas. En los mercados internacionales es bueno deber, porque si no debes, no tienes crédito. Y si no tienes crédito, no tienes rank, no tienes historia de crediticia, por lo tanto, cuando lo necesites, no te lo van a dar. Claro. Entonces, lo que hay que respetar son las relaciones. Tú tienes tanto deuda como puedas pagarla. Y esa es una relación económica muy sencilla. Porque eso te da el flujo de ingresos que puede tener un Estado en impuestos de sus ciudadanos, más entonces el flujo de ingresos con los cuales va a pagar los intereses de esa deuda. Cuando es mayor, entonces lo que tiene que pagar, los ciudadanos tienen que pagar para poder pagar su deuda, porque es el capital de los intereses, entonces trae serios problemas fiscales, que es lo que hemos atravesado. Pero en el caso de PDVSA ocurrió un fenómeno. La Constitución del año 99 cambió las reglas en torno a la industria petrolera. La pasó a manos de la República. Lo que es yacimiento quedó en manos del Estado, pero la renta que genera el ingreso pasó a manos de la República. Lo que hizo Chávez fue una cosa muy sencilla. Yo soy el amo del petróleo y yo soy el que dirige dónde va cada dólar y qué viene, todo lo que hay que hacer en Venezuela con los dólares. Eso lo hizo Chávez en la Constitución, como que si él estuviera prediciendo que los precios del petróleo iban a subir en el momento, entonces él tenía el control. Eso lo hizo cuando comienza el año 2000, después de que pasó el paro y comienzan a subir los precios, vino inmediatamente lo que nunca había ocurrido con PDVSA, que se endeudase a largo plazo. PDVSA se endeudaba en el mercado internacional a través de algo que se llama factoring, que es decir, yo uso mi factura, la liquido anticipadamente, tomo unos préstamos y lo pago inmediatamente con el petróleo que se está colocando en el mercado. Ese mecanismo de facturación es de corto plazo, 30, 60, 90, 180, 365 días. Una cifra, Alexander, una cifra. ¿Cuánto dinero manejó Hugo Chávez Frías y ahora Nicolás Maduro? Sin control, sin vigilancia, control y sin transparencia, como si fuese suyo. ¿Cuánto dinero más o menos? Todo. Se habla de aproximadamente billón de billones, sería como 1 trillón. Ya uno para allá, tantos ceros ya no tiene uno más o menos. Pero sí podemos decirlo, a ingresos del año 90, vamos a poner Venezuela, donde nosotros vivíamos con un estándar de vida regularmente bueno, en el año 1990, pese a las crisis que venían atrás.
Si el tamaño de Venezuela en el 1990 eran 250.000 millones de dólares, su tamaño económico, Chávez manejó eso aproximadamente unas 12 veces. Imagínate, vamos a ir al corte. Una cosa impresionante. Vamos al corte. Impresionante, pero Vamos al corte y al regreso venimos con eso. El dineral que manejó Hugo Chávez y el dineral que este país se tragó junto a él. ¿Y en los bolsillos de quiénes está? Vamos al corte y ya venimos. Ajá. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Vivimos tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTien te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtien.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTien, la forma más segura para mover tu dinero. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. El tema es que Hugo Chávez y su gobierno y la sociedad venezolana hicieron un festín de miles de millones de dólares. Y la pregunta es, Alexander Guerrero, ¿dónde están esos dólares? ¿Quién se llevó esos reales? Bueno, hay una parte muy importante se diluyó en la corrupción. De hecho, el lavado de legitimación y lavado de dinero se ha estado haciendo con la factura de petróleo. Eso está en juicio. Ayer ya tomaron a 2 detenidos en España para devolverlo a los Estados Unidos, reclamados por los Estados Unidos porque eran de los líderes en ese movimiento de legitimación. Allí se desviaron muchísimo dinero. Eso eventualmente no se podrá recuperar nunca.
saber cuánto es muy complejo, pero estamos hablando de cifras que pudieran llegar a los cientos de miles de millones de dólares, nada más por ese camino. La mayor suma utilizada, eso la utilizó Chávez directamente para financiar su mercado político. Quedaron las misiones, cada misión en los últimos 11, 12 años se comió entre 35 y 50 mil millones de dólares. Digo se comió porque para eso es que era. Es decir, es un gasto desproporcionado. Simplemente el dinero entró hasta aquí y comienza a repartir y Chávez a capitalizar políticamente. Lo hizo pues de acuerdo pues al libreto. Chávez era el patrón más importante que ha tenido la historia venezolana. Todo lo manejaba. Después hubo una importante cantidad de dinero que se invirtió. Por ejemplo, se invirtió en empresas mixtas con China, con América, con Petrocaribe, se invirtió en Portugal, se invirtió en Brasil, se invirtió en algunos países, América Latina, todo eso quebró. Esas empresas quedaron a mitad de camino. Por ejemplo, las 39 empresas que tiene con China, todas están cerradas. La mitad era capital venezolano, del Estado venezolano, y la otra mitad capital chino. Los chinos simplemente dijeron, bueno, si ustedes no ponen, nosotros tampoco nos vamos. Claro. Que fue lo que hicieron con esas empresas. El derroche fue total. La forma de gastar el dinero que se recibió como un maná, sin ningún tipo de reglas, porque no existen, Chávez no las utilizaba las que existían, entonces eso se va de inmediato, se vuelve, pero rápidamente salía agua, con una gran velocidad, porque cuando es dinero ganado con el sudor, con las manos, con la cabeza, y es ahorro, el hombre va a poner cuidado sobre eso, porque eso es fruto de su trabajo y es su propiedad. Aquí es la tragedia de los comunes. Todo Alexander, es de todo, Alexander, nada es de nadie. Alexander, en un minuto que nos queda, la gran pregunta de la audiencia de Radio Caracas Radio. Si ya no teníamos comida y rasparon la olla de la caja chica que es PDVSA y entregaron y pagaron hoy para no entrar en default, ¿con qué compra comida mañana el régimen y cómo va a ser la situación de los venezolanos a partir de hoy? No, lo que yo me imagino, lo que pudiera estar ocurriendo es que ellos de alguna forma abrirán el espectro político, y yo creo que me da la impresión, y esto es una especulación personal, que ellos van a ir a un gobierno más amplio y las culpas vamos a tener que regarlas para todos los lados. Yo creo que los partidos políticos hicieron este acuerdo con el gobierno. O sea, quedamos en un escenario como el que se vivió, ya para terminar, Alexander, en Zimbabue, cuando Mugabe decidió poner de vicepresidente a un opositor y luego echarle la culpa por la crisis. De hecho, estás viendo a Borges paseando por el mundo diciendo de que quiere una reestructuración de la deuda, en una actitud de Borges que no se comprende realmente. Pero sí, y esto es una predicción mía que hice hace mucho tiempo, creo que se va a cumplir. Creo que Maduro lo va a envolver en la bandera nacional a toditos y lo va a poner a gritar viva Chávez. Dios mío. Algo de eso va a ocurrir, porque es obvio que a lo mejor en el mes de noviembre se pudiera entrar en default. Los mercados están solo esperando que haya un default. Y ese default va a requerir del gobierno cierto acercamiento con los políticos, y ya lo ha venido haciendo de alguna forma. Pero Maduro va a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Así es. A mi modo de ver, Maduro debe tener a la oposición en sus manos. Ese es mi criterio personal. Yo no soy un analista político, eso es lo que siento que está ocurriendo. Y de aquí en adelante ellos serán útiles para eso, y Venezuela puede tomar el rumbo de un país de esos como tenía Saddam Hussein en Irak. Así es. Que tenía partidos de oposición y tenía gobiernos y ministros que no eran, por ejemplo, musulmanes. Tuvo varios ministros que eran cristianos. Esos tipos de gobiernos que son dictaduras, Maduro tiene toda la estructura, todo el fenotipo de ser un dictador, y nosotros políticos, pues ya habiendo perdido todo, como hemos visto que se ha perdido, se han diluido, entonces no les queda sino simplemente ser la cola de león. Alexander, te agradecemos muchísimo por habernos gracias a ustedes, podido acompañar esta tarde. Un abrazo, Alexander, muchas gracias. Bueno, gracias.
Bueno. Era Alexander Guerrero, el economista Alexander Guerrero, con esa extraordinaria explicación sobre la pregunta de las preguntas. ¿Por qué quebramos? ¿Dónde se fueron los reales, Thais? Así es, sin control, sin nada. Bueno, no había país, no hay estructuras, no hay instituciones, no hay poderes públicos, no hay poderes autónomos. Ni una sociedad que reclamara. Tampoco. Sino Entonces, una sociedad que dijo, ¿dónde está mi parte? Sí, ¿te refieres a la misión Cadivi? A la misión Cadivi y a la misión vamos a elecciones, no importa, vamos a la campaña, vamos todos a votar, dame tanto para mi pendón, yo necesito mi financiamiento. Vamos a una pausa, Daniel, que esa lista es larga. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rem o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. ¿Quieres comprar en Amazon pero no tienes tarjeta de crédito? RTN es la solución. Con RTN puedes comprar tarjetas de regalo Amazon con bolívares así de rápido. Solo entra a rtn.com, regístrate y compra lo que quieras en Amazon. AIRTM. RTN, la forma más segura para mover tu dinero. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Bien, saludos a Fernando. Nos está viendo. 12:52 nos están viendo y escuchando a través de la plataforma digital rcr.tv. Queremos saludarlos ya porque es el último segmento del programa. Gracias por acompañarnos a nivel nacional e internacional. Daniel Lara está conmigo porque el jefe lo autorizó. El jefe es Jaime Nestares. Dijo, tremendo programa. Hasta nos arregló aquí el estudio para que se vieran las fotos bien bonitos los dos. Le empolvaron la nariz a Daniel. A la producción está a cargo de Claudio, de Juliet Córdoba, el caraquista César González. En los controles. En los controles César González. Y bueno, Daniel, mucha gente está apesadumbrada, nos quedan pocos minutos. Yo no veo por qué tengamos que estar apesadumbrados. Yo creo que la MUD se depuró solita. Hizo un flush, un autolimpiante y se limpió. Yo creo que tienen que sacudirse, levantarse, avanzar, reunificarse, ampliar su estrategia
y seguir adelante. ¿Qué opinas tú? Yo pienso que deben hacer como hacían en la famosa serie Misión Imposible. ¿Cómo? Que los mensajes se autodestruyan en 5 segundos. Bueno, deben apretar ese botón. A mí me parece maravilloso lo que está ocurriendo en la Mesa de la Unidad, porque por primera vez todos los integrantes de la Mesa de la Unidad están diciendo la verdad. Todos están diciendo la verdad. Capriles dice que Henry es chavista. Henry dice que Capriles es inepto. Henry Falcón dice que Capriles no sirve para ganar elecciones. El otro dice que Falcón es chavista todavía. Entonces, todos están diciendo la verdad. Hay que felicitarlos. ¿Y eso es malo? No, me parece que la verdad es liberadora. Pues a mí también. O sea, imagínate que salga Henry Falcón y diga que Capriles como político es ineficaz, es inepto, no solamente es una gran verdad, sino que además es una confesión. Porque ¿quién fue el jefe de campaña en el 2013 de Capriles? Falcón. Tiene razón Falcón. Si Enrique Capriles no logró escoger bien a su jefe de campaña y metió ese chavista que de paso no quiere a Capriles, es evidente que están diciendo la verdad los dos. Pero sería él, Daniel, no se lo habrá impuesto la MUD por un tema de... Además, yo no creo que Falcón haya engañado a nadie. Él siempre ha dicho que su corazoncito es rojo, que le gusta el chavismo. Yo no creo que él nunca haya engañado a nadie. Bueno, que sigan diciendo la verdad, Por ahí anda este señor Rodríguez Torres diciendo que los chavistas serían a votar por los candidatos de Acción Democrática. Bueno, que lo diga él, quizás le resta un poquito de credibilidad. Lo que sí debería decir Miguel Rodríguez Torres es cuántas veces se reunía a desayunar con Henry Ramos Alú. Eso sería bueno que lo dijera cuando él era ministro. Y cuando luego Henry Ramos Alú era presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, Daniel, tú no quieres ver, porque yo quiero ver a los rostros jóvenes. Yo quiero ver a la generación del 2007. Y que quede todo aquello. Yo escribí un artículo porque por acá me dicen que lo que hacemos es criticar y no proponemos. Yo les recomiendo mi última carta pública a la MUD. Léala, señor, porque le respondo. Está en la patilla, léala, porque ahí hago unas propuestas. Alguien me dijo que era un documento político. Yo no lo hice con esa intención. Pero si les sirve de guía, tómenlo, yo se los regalo, los obsequio, porque es que la suerte de ustedes es mi suerte. Que a ustedes les vaya bien, a los políticos, es lo único que yo espero, y Daniel también. Por eso nosotros estamos aquí observando, reclamando, criticando y también proponiendo. Yo quiero ver rostros jóvenes. ¿Tú quieres ver a la generación de 2007 en qué? ¿Gobernando? Yo te recuerdo que Ricardo Sánchez es de la generación de 2007. Bueno, pero por supuesto que... Entonces, ahí es donde viene el gran dicho que me decía mi amiga copellana Xiomara Barreto. Yo por honestidad intelectual siempre la cito a ella. Que ella me decía que yo estaba equivocado cuando decía eso, porque yo asumía que los dinosaurios eran viejos y el dinosaurio nace bebé. Hay dinosaurios bebés, porque eso vienen en un huevo. Daniel, y entonces después van creciendo. Daniel, yo quiero ver a los jóvenes, y yo creo que a los jóvenes alguien allí dentro de la MUD los tenía trancados, y ese fue solito, se mató solito como Chacón Vélez. No escuchamos la palabra clara de esta semana en tu programa y en el mío también a Humberto Celli, por ejemplo, que dijo claramente las cosas que están ocurriendo. Yo no creo que la edad esté ligada a la pulcritud en el ejercicio político, pero sí estoy de acuerdo contigo. Es necesario que haya un relevo, no por el almanaque, sino por las ideas, por la pulcritud, por la honestidad. Necesitamos dirigentes honestos, necesitamos dirigentes que tengan ideas frescas, necesitamos dirigentes que estén conectados con la realidad nacional e internacional. Necesitamos dirigentes que sepan que en la gran mayoría de las ciudades de Venezuela no hay autobuses. Necesitamos dirigentes que sepan el pavor de los padres de familia cuando van a comprar comida. Si hay un dirigente que sepa eso primero, antes de los problemas de los políticos, que son las elecciones, oye, tendremos ya un relevo necesario. Hablando de elecciones, ya están convocando las municipales, lo habíamos dicho, porque es que no es que somos los del oráculo, es que conocemos al enemigo que quiere eliminarlos a ellos, pero parece que ellos no lo quieren conocer. Daniel, se acabó esto. No, se ha acabado. Por ahora ha terminado este programa, pero creo que vamos a seguir con estos viernes estelares. Daniel Lara, los viernes en Radio Caracas Radio, todo el día. Imagínate, tus fans están felices por aquí. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros hoy en Buen Provecho, por seguirnos, escucharnos y vernos también. Gracias por el respaldo a Radio Caracas Radio, la emisora más vieja de Venezuela. Ha crecido con tantos venezolanos, tenemos que apoyarla. Que tengan todos un feliz fin de semana. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
RCR presentó Buen Provecho.